farmacocinética. Recordemos que dentro de las ramas de estudio de la farmacología encontramos la farmacocinética. Y la farmacocinética involucra una serie de procesos que provienen de cambios que sufre un medicamento en su recorrido por el organismo. Dicho de otra manera, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Cómo lo absorbe, a dónde lo distribuye, cómo lo transforma, cómo lo elimina. Y está formado por estos 5 pasos: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. La liberación solo ocurre en aquellos fármacos que se administran por vía enteral. Quiere decir que el fármaco que está en una presentación se convierta en disponible para su absorción. A partir de aquí comienza la absorción, que se refiere al paso del fármaco del sitio de administración a la circulación sanguínea. Esta no sucede en la vía de administración intravenosa porque el fármaco se deposita directamente en la sangre. Pero en las otras vías de administración, dependiendo de cuál sea, pues la cantidad que se absorbe va a ser siempre menor a la administrada. La absorción se puede ver alterada por estos 2 factores. El metabolismo del primer paso ocurre sobre todo en las vías de administración enterales, en las cuales el intestino, al absorber los fármacos, llega por la circulación portal al hígado, donde una porción o un fragmento del fármaco va a ser metabolizado y de esta forma no va a llegar el 100% del fármaco a la circulación sistémica. Y el porcentaje del fármaco que llega inalterado a la circulación recibe el nombre de biodisponibilidad. Es esta la cantidad de fármaco que está disponible para ser utilizada por el cuerpo. Ahora, aquí vamos a tomar una pausa para hablar de un detalle que siempre tiene en jaque a todo el mundo, que es la bioequivalencia. Entonces, existen 2 fármacos, por ejemplo, que pueden ser bioequivalentes cuando tienen la misma biodisponibilidad. Quiere decir, piensa en una aspirina y en el ácido acetilsalicílico. Ambos fármacos son bioequivalentes. Y, por ejemplo, podemos tener que el fármaco de patente va a tener la misma, si no es que menos, biodisponibilidad que un genérico. Y esto, en teoría, no afecta la función del fármaco. ¿Qué sí va a afectar la absorción de un fármaco, por ejemplo? Puede ser incluso el haber ingerido alimentos. De forma general tenemos que los fármacos ácidos se absorben un poquito mejor en el estómago y los fármacos alcalinos se absorben un poquito mejor en el intestino. Sin embargo, hay que recordar que la víscera que está hecha para absorber es el intestino. Por lo tanto, la mayor parte de la absorción se va a llevar a cabo en el intestino. La absorción se puede llevar a cabo de formas diferentes, principalmente por difusión pasiva o transporte pasivo o transporte activo. El transporte pasivo, recordemos que es aquel que no utiliza energía y que puede suceder, por ejemplo, por difusión simple, que es el más usado por muchos fármacos, que se da simplemente a través de la bicapa lipídica, ¿sí? Los fármacos que son liposolubles difunden con mucha mayor facilidad que aquellos que no son liposolubles. Por otro lado, tenemos la difusión facilitada, que se da a través de proteínas de canal que ayudan a introducir los fármacos a las células. Y finalmente, la difusión facilitada, que si ustedes se acuerdan, requiere una proteína de transporte porque normalmente va en contra del gradiente. Y este asunto de ir en contra del gradiente siempre gasta energía, siempre gasta ATP. Con esto terminamos la absorción y pasamos a la distribución, que es el paso del fármaco de la circulación sanguínea hacia su órgano diana, o sea, al órgano donde va a hacer efecto. Este proceso depende de las características físico-químicas del fármaco. Por ejemplo, la liposolubilidad. Ya habíamos dicho que mientras más liposoluble sea un fármaco,
más rápido o con mayor facilidad va a difundir. Y en segundo lugar está el tamaño. No nos referimos al tamaño de la pastilla o al tamaño del fármaco, sino al tamaño de la molécula. Las moléculas más grandes van a distribuirse de peor manera que las moléculas más pequeñas. Otro factor que influye es la unión a proteínas. Quiere decir, un fármaco que no se une a proteínas puede llegar a la célula efectora y hacer su efecto, es decir, es un fármaco activo. Mientras que un fármaco que se une a proteínas es demasiado grande y no puede difundir adecuadamente hacia el órgano diana y por lo tanto el efecto es nulo o casi inexistente. Esto no quiere decir que no sirvan. Al contrario, como estas proteínas evitan que el fármaco haga su efecto en el momento, nos sirven como reservorio para la dosis. Esto quiere decir, no sufren metabolismo, no se eliminan y se mantienen en el torrente circulatorio hasta que disminuye la actividad de la parte inicial. Entonces, se desligan y nos permiten ser utilizadas. Ahora, el asunto que es que cuando se desligan, ahora sí, ya son susceptibles a metabolizarse y a ser eliminadas. Espero que hasta aquí vaya claro porque es justo aquí donde empieza el miedo. Sí, el miedo, sobre todo para todos aquellos que decidieron estudiar ciencias de la salud porque no llevaban matemáticas. Pero vamos, que en realidad no es tan difícil. Nos referimos entonces al volumen de distribución, que en realidad es un volumen teórico, o sea, imaginario, en el que necesitaríamos distribuir una cantidad específica de un fármaco para que cualquier compartimiento tuviera la misma concentración. Y este volumen se calcula utilizando esta fórmula. Sin embargo, esta fórmula nosotros no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esto ya está establecido, pero sí nos sirve en general el volumen de distribución para poder ajustar dosis de forma que vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, vamos a tomar este es nuestro paciente promedio. Nuestro paciente promedio, por lo general, es un paciente masculino de 70 kilos. Un paciente en promedio está compuesto en un 60% de agua. Esto quiere decir 42 kilos de agua o 42 litros. Ahora, estos 42 litros están distribuidos en estos tres compartimentos. El líquido plasmático, que es el líquido intravascular, o sea, la parte líquida de la sangre, está formado por aproximadamente 3 litros. El líquido intersticial por 11 litros y el líquido intracelular, o sea, dentro de las células, por 28 litros. ¿Y cómo nos va a servir esto? Simple. Por ejemplo, la warfarina, que es un anticoagulante, tiene un volumen de distribución de 8 litros, pero además de todo, tiene una gran capacidad de unión a proteínas plasmáticas. Entonces, por esta razón, nos va a utilizar los 3 litros de aquí más 7 litros de aquí, pero no va a llegar a saturar el espacio intersticial. En realidad, su función va a ser únicamente plasmática, que es donde tiene que actuar como anticoagulante. Ahora, tomemos por ejemplo el levofloxacino, que es un antibiótico de amplio espectro. Tiene un volumen de distribución de 70 litros. Esto quiere decir que nos da, para saturar el líquido plasmático, el líquido intersticial y el líquido intracelular. Y todavía nos sobra. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es un fármaco que nos sirve para matar no solamente bacterias generales, sino bacterias intracelulares. O sea, es capaz de penetrar a la célula para matar bacterias intracelulares, cosa que no todos los antibióticos tienen esta capacidad. Y no todas las bacterias son intracelulares. Por eso también es importante saber farmacología para poder saber específicamente qué fármaco vamos a recetar. Pero eso es para otro capítulo. Entonces, habíamos dicho que el líquido
de una persona son aproximadamente 42 litros y este tiene un volumen de distribución de 70. ¿Qué pasa con lo que nos sobra? Bueno, primero que nada, por eso decimos que es un volumen imaginario, porque no podríamos hacer esta distribución de forma real. Pero además de todo, este volumen de distribución, o este volumen que sobra, se queda como reserva dentro del tejido adiposo. Entonces, cuando se comienza a agotar lo que ya se utilizó dentro del líquido intracelular, esta reserva llega y se comienza a utilizar. Entonces son fármacos que nos permiten espaciar las dosis para no estarla dando cada 2-3 horas, debido a que nuestra reserva es tan grande que la puedes seguir tomando de ahí tu cuerpo. Otra opción de presentación es que el vademecum te diga, por ejemplo, que tiene un volumen de distribución de 0.7 litros por kilo. Entonces, por ejemplo, 0.7 litros por kilo. Pues esto es muy simple. Solamente quedamos que nuestro paciente promedio es un masculino de 70 kilos. Entonces, multiplica 0.7 por 70 y nos da, en este caso, un resultado de 4.9. Esto es un volumen de distribución demasiado pequeño, quiere decir que solamente nos va a saturar el líquido plasmático. Pero en general, de esta manera se calcula y sabemos para qué nos sirve. Y en general, saber la importancia del volumen de distribución nos sirve porque a mayor volumen de distribución, obviamente aumenta la distribución del fármaco con el cuerpo, también aumenta la penetración a los tejidos, y mientras más penetra a los tejidos, pues obviamente disminuye la concentración en plasma, porque el fármaco está en los tejidos y no en el plasma, y como hay más reserva, aumenta la vida media del fármaco. También es importante mencionar que este volumen de distribución puede alterarse, no va a ser siempre en un paciente de 70 kilos. Quiere decir, va cambiando con la edad, o sea, disminuye conforme aumentamos nuestra edad. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo líquido. También aumenta con el peso. Entonces, pacientes que son extremadamente obesos, deberíamos ajustarles la dosis. Algunas otras patologías, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, hace que el paciente retenga líquidos. Por lo tanto, el fármaco se va a disolver o distribuir en una mayor cantidad de líquido. Por lo tanto, hay que aumentar el volumen de distribución, y en un paciente con insuficiencia hepática hay una disminución de proteínas, por lo tanto también hay mayor biodisponibilidad, se distribuye más. Finalmente pasamos a ya los últimos pasos, que es el metabolismo o la biotransformación, que se refiere a cambios en la estructura de las sustancias activas, y los productos reciben el nombre de metabolitos. Estos pueden ser inactivos, que es la mayoría de los fármacos, cuando pasan por el hígado, se inactivan y ahí termina su efecto, y los metabolitos pues obviamente van a ser más fáciles de excretar. Pero también algunos metabolitos pueden ser activos. Algunos fármacos, que se denominan profármacos, se consumen en forma inactiva y hasta la biotransformación es cuando se activan. Un ejemplo de esto es el omeprazol. La mayoría de los fármacos se metabolizan en el hígado, pero puede haber algunos que sean extremadamente liposolubles que también se puedan metabolizar en algunos otros órganos o incluso hasta en la piel. Y finalmente, el último paso es la excreción, que es la eliminación definitiva de los fármacos, ya sea inalterados o de sus metabolitos. Este sucede principalmente en riñones, aunque también puede suceder en hígado, intestino, lágrimas, leche materna, etc. En general, la excreción renal retira de la sangre una fracción constante del fármaco a su paso por el riñón. Esto quiere decir que constantemente, a partir de que absorbemos el fármaco, lo comenzamos a eliminar. Y bueno, con esto terminamos el tema de hoy.